Pues nada, buenos días a todos. Yo soy Belén Ángeles, directora de Operaciones, y os presento a Córdoba Ruiz, que es la presidenta de la Comisión de Audio Digital y directora general de Wikimedia en Madrid. Ella os va a hacer un poco la introducción a la comisión y el por qué se hace este estudio, básicamente. También tenemos a Rosario Borrego, que es Digital Analytics Manager en GFK, que es el instituto la consultora que ha realizado el estudio y también socia de IAB. Y a María Castellanos, que también son, no lo he dicho, pero bueno, Wikimedia y todo eso son los patrocinadores también del estudio, y María Castellanos es CMO en T2O Media. Muchas gracias también a las dos por ese patrocinio, por estar aquí. Y nada, la dejo a Córdoba rápidamente para poder empezar. Gracias, Belén, por la introducción y muchas gracias a todos los que nos acompañan un año más, ¿no? Ya son 7 años desarrollando este estudio, que creo que es una herramienta que nos da la posibilidad de ahondar más en cómo es esa escucha por parte de los consumidores y cómo podemos integrarlo dentro de las estrategias de comunicación. Todo esto se lleva a cabo gracias a una comisión que año tras año ha sido muy activa y ha ido evolucionando este estudio a una realidad de un ámbito que va cambiando día a día, ¿no? Cuando empezábamos hace 7 años lo llamábamos radio, y hoy, este año, hemos pasado a ser audio digital para una alineación con el resto de comisiones a nivel mundial. Sin duda es un estudio para dar valor a la voz y poder dar una herramienta a todos, cada uno de nosotros que trabajamos en este mercado, en aportar conocimiento y datos para integrar el audio en nuestras estrategias. Y como el gran protagonista es el estudio, yo creo que vamos a pasar a ver los datos que nos presentarán Belén y Rosario, y terminaremos con una ronda de preguntas donde contestaremos a cada una de las dudas que os surjan. Así que avancemos. Gracias. Muchas gracias, Córdoba. Pues nada, sin más vamos a empezar. Efectivamente, como decía Córdoba, luego contestaremos preguntas, así que si queréis, por favor, usar el botón de preguntas y respuestas, que luego será más fácil también para nosotros poder coordinar esas preguntas, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Aquí tenemos cómo es la estructura del estudio. Ya seguro que muchos de vosotros lo conocéis, pero al final estos estudios, como vamos a ir viendo, están vivos y cambian porque es que el mercado cambia. Por tanto, nosotros nos vamos adaptando al mercado, ¿vale? Bueno, más allá de la descripción del proyecto, queremos saber cuál es el alcance del audio digital, cómo es ese target del usuario, quién lo consume y de qué manera lo consume, viendo los hábitos que tenemos en tercera posición. Después vamos a ver por formato, porque claro, audio digital es un concepto muy amplio y cada vez más que lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo consumimos los diferentes formatos de audio digital. Como decía, estos estudios están vivos y por tanto cada año intentamos traer esas tendencias, cosas diferentes que están cambiando este año. Bueno, no es que sea una tendencia, está ya, pero bueno, no lo habíamos reflejado, ¿no?, en nuestros estudios, por lo menos de una manera tan clara en un apartado, con los asistentes de voz. Me estoy refiriendo exactamente a los asistentes de voz. Y luego también el pago por suscripción. ¿Queremos pagar por una suscripción sin publicidad? El siguiente punto es la percepción de la publicidad, cómo nos percibe el usuario, cómo la percibe, tolerancia, saturación, en fin, qué tipología, básicamente cómo ve la publicidad. Y luego la parte de profesionales, que os preguntamos a todos cómo estáis viendo el audio, vais a ver si se va a invertir más, si no, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Estos son los objetivos que trabajamos siempre en la comisión. Realmente es un poco lo que hemos visto, ¿no? En la estructura del estudio responde a estos objetivos. El primero es la cuantificación del medio. Queremos saber cuántos son oyentes digitales de la parte de internautas, cuántos oyen audio digital, cómo son sus hábitos de consumo, la experiencia, los patrones de uso, la frecuencia. La parte de tendencias que comentaba es el foco en asistentes de voz y en los hábitos de consumo. La parte de publicidad que veíamos, y luego los profesionales, ¿no? Es cómo vosotros veis, qué opinión tenéis acerca de este medio, valores diferenciales, futuro, hacia dónde vamos, básicamente, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Esta slide siempre la ponemos porque es muy importante, todos los años se trabaja mucho en la comisión. Estos son los formatos a los que nos vamos a hacer referencia en todo el estudio, ¿vale? Porque, como decíamos, audio digital es un concepto muy global y luego lo que hacemos es diferenciarlo en estos formatos que veis aquí. Probablemente por el año que viene tengamos que darle una vuelta al tema de los formatos porque, como vemos, siempre está vivo y va cambiando. Pero a día de hoy en este estudio lo tenemos así. Radios y emisoras online en directo, lo que llamamos streaming, que estemos escuchando de manera directa, en diferido, ¿vale? Podcast es el tercer formato, música a la carta, lo que entendemos música sin DJ, tipo Spotify, Apple Music y tal.
los audiolibros, que ya lo introducíamos el año pasado como nuevo formato, ¿vale? Los agregadores de radios, de contenido de audio digital en general, y este año por primera vez, como os decía, la novedad es que metemos contenido creado para asistentes de voz, ¿vale? Recetas, el tiempo, noticias, en fin, bueno, todo lo que se os pueda imaginar. Y estos son los formatos a los que les vamos a ir preguntando a los usuarios y a los que vamos a ir haciendo referencia en el estudio. ¿Cómo abordamos el estudio? Bueno, lo hemos contado. Realmente es un panel de usuarios a los que les hemos preguntado todas estas preguntas con un cuestionario que nos han contestado y luego también un cuestionario a vosotros, a los profesionales, a la base de contactos de IAB, de profesionales de audio digital, para ver cómo veis este medio. Y la ficha técnica es la que veis aquí. Hemos preguntado a ese panel de usuarios a mayores de 16 años, se han contestado 1.136 entrevistas, de las cuales 690 son oyentes de audio digital, sé que ya podéis ir haciendo números. Y bueno, el trabajo de campo ha sido en marzo, así que estamos en plena pandemia, muy reciente, y es algo que comentaremos también con los datos del año pasado, que también se hizo en mayo, con lo cual imaginaros, ¿no? También estábamos en plena pandemia. Pues nada, vamos a empezar ya con el punto 1, cómo es ese hábito de escucha, el uso del internauta. Esta es la cifra que vemos todos los años realmente, ¿no? De los internautas, ¿qué porcentaje son oyentes de audio digital? Y vemos que desde el 2019 estamos en entornos del 60%, con lo cual digamos que ya está empezando a coger una cierta estabilidad. No quiero decir madurez, pero sí estabilidad. Tiene todavía crecimiento, tiene potencial, pero digamos que nos estamos manteniendo en una cifra yo creo que muy sana, del 61 en este caso, es el dato de este año, el 61% de los internautas escuchan audio digital. Ese es el dato de este año, ¿no? Luego nos gusta mucho hacer esta pregunta, ¿no? La del totum revolutum que llamamos. En abierto les preguntamos, ¿qué contenido de audio escuchas a través de Internet? Sí, sin directamente lo dejamos en abierto para que nos contesten cualquier cosa, porque es lo que nos contestan, ¿no? Pero ese es el objetivo de este estudio, esa percepción del usuario. Y está clarísima la tendencia hacia la radio y la música. Son los porcentajes siempre, el oyente de audio digital al final lo percibe de esa manera. Radio y música son los contenidos más identificados, ¿vale? También es relevante el tema de podcast, cada vez está subiendo más, estamos ya en un 25%, y por supuesto noticias, ¿no? Que las noticias están muy vinculadas también al audio y a la radio en general. Y luego ya de ese totum revolutum que decimos, ¿no? Pues la gente escucha audio en YouTube, por ejemplo, que es algo que nos llamó mucho la atención ya desde el primer estudio, pero es algo que se viene escuchando reiteradamente, por tanto, estamos hablando de un 22% declaran en abierto que el audio lo escuchan en diferentes plataformas, como viene siendo Spotify, que obviamente es de audio, pero en un YouTube o en un Amazon, ¿vale? Con esta pregunta en abierto, en espontáneo, pues veis aquí claramente un poco lo que veíamos, ¿no? Los contenidos más claros, donde veíamos el dato anterior, son cadenas de radio y música. Luego están las tres plataformas. Fijaros, YouTube está en quinta posición, que no es una plataforma de audio. De hecho, el propio Google nos decía, es que no somos audio, ¿no? Es que la gente os escucha también como audio, ¿no? Muchas veces. Y luego, a partir de ahí, veis, es el long tail de pues, noticias, en Amazon Music, vídeos, audiolibros. Pues, ahí tenéis todo el desglose de la interpretación de los usuarios en espontáneo, ¿no? Lo que declaran. ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo es ese target del oyente digital? Bueno, fijaros, a nivel género no hay grandes diferencias, son 51 mujeres, 49 hombres. Por edad, estamos hablando de que tampoco hay grandes diferencias, pero los rangos de más edad están de 35 a 54, ¿vale? Muy repartido a nivel geográfico y, bueno, el perfil laboral es el de un trabajador, más o menos el 67% de los oyentes son trabajadores, ¿vale? Si lo comparamos con el resto de internautas, con el total mercado de internautas, fijaros, la franja naranja que veis aquí son los oyentes digitales y la color gris, azul, verde, no sé cómo lo vemos, es el resto de total población. Bueno, pues veis que el oyente digital es más intensivo en general en el comportamiento, es más heavy user, si se puede decir, sobre todo en algunas áreas. Por ejemplo, destaca en la parte de televisión conectada, fijaros aquí esta diferencia, ¿no? con el total población. También es más intensivo, lógicamente, en altavoces inteligentes porque es el propio audio en sí mismo e incluso en las consolas, ¿vale? Y ahora entramos ya en la parte de hábitos. ¿Cómo consumimos ese audio digital? ¿Vale? Aquí vemos, esta es una pregunta que les hacemos a los que ya son oyentes de audio digital, les decimos, ¿con qué frecuencia lo escuchas?
ocasionalmente, varias veces a la semana o consumo diario. La franja de abajo, la naranja, es la de este año, la del 2021, es que están muy alineadas con el resto, pero digamos que si sumamos la de varias veces a la semana y la de consumo diario nos sale un 97%. Quiere decir que los que son oyentes digitales lo son de manera intensiva, o sea, lo oyen prácticamente a diario o muchas veces, consumo de varias veces a la semana, ¿vale? Y aquí vemos las temáticas, ahora sí organizadas, ¿no? Les damos diferentes temáticas para que nos digan cuáles son las que escuchan más. Vemos que música siempre está en primera posición, está con ese 81,2%. Música y actualidad, digamos que se relacionan con el audio, ¿no? Están en esas dos primeras posiciones. Y luego ya, muy igualado, pues está humor, deportes, opiniones y debates, perdón, cines y series, en fin, todo lo que veis aquí. Luego vamos a ver esto también por género, que difiere un poquito. Ahora lo vemos por los formatos. ¿Os acordáis de la slide que ponía los diferentes formatos? Pues le preguntamos al usuario por cada uno de esos formatos, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, dentro de todos los formatos, ¿cuáles son los que más consumen? El primero, vuelvo otra vez, la música a la carta, o sea, las plataformas de música, como tipo Spotify o Apple Music, con ese 67,8%. Y luego la radio en directo. Volvemos a la música y radio en directo son los formatos y el contenido más consumido, ¿vale? Con ese 70 también, el radio con 70,8%. Después, las radios en diferido ya bajan 46, el podcast, fijaros, ya está en un 43,8% de consumo, ¿vale? Contenidos para asistentes de voz, que es algo nuevo que tenemos en este estudio, tenemos, fijaros, nos daba un 31% de consumo, que es muy alto, consideramos, para ser algo incipiente en principio, ¿vale? Los audiolibros, que ya teníamos también el año pasado con este 21,7, y por último los agregadores con un 16,1. Eso a nivel total consumo, pero aquí les preguntamos por esa frecuencia. De todos estos formatos, ¿cuál consumes diariamente? ¿Cuál consumes varias veces a la semana? ¿Y cuál ocasionalmente? Volvemos, al final, música y radio en directo, que son formatos muy vinculados al audio digital, son los que más consumo diario tienen, ¿no? Es la franja naranja, es el diario. La gris es el de varias veces a la semana, perdón, la azul está ahí, y la gris es la de ocasionalmente. Entonces tenemos claro que estas dos, música y radio en directo, son las de mayor consumo, mayor frecuencia, y la que tiene más consumo de varias veces a la semana sería el podcast, ¿vale? Los audiolibros serían los que con ese 35 tienen más consumo ocasional, aunque realmente también hay mucha gente que consume en diario y en varias veces a la semana. Y ahora les preguntamos por las franjas horarias. Depende, el audio al final depende mucho porque lo puedes compatibilizar con otras actividades, entonces por saber exactamente cuándo lo escuchan, en qué franja horaria del día. La naranja, por si no lo veis, es por la mañana, la azul es por la tarde y la gris es por la noche, ¿vale? Con lo cual hemos destacado aquí un poco cuál es el líder en cada una de las franjas. Por tanto, por la mañana el líder absoluto es la radio en directo. Vamos en el coche a trabajar, pues está clarísimo. Por la tarde el líder es la música, con ese 64%, lo veis aquí. Luego está más repartida la tarde, pero bueno, es verdad que destaca la música a la carta, sin DJ, lo que decíamos, ese formato. Y por la noche, fijaos, los audiolibros tienes en este 57%. Es un consumo bastante alto. Está también repartido en el resto. Por ejemplo, podcast está muy a la par, tanto por la tarde como por la noche, con ese 48%, ¿no? Hay más destacados, pero bueno, aquí veis los tres que lideran cada una de las franjas del día. Y ahora vamos a ver los drivers de escucha. ¿Por qué somos oyentes digitales? ¿Por qué lo escuchamos, ¿no? Pues esta pregunta que la venimos haciendo también a lo largo de algunos estudios, de los últimos estudios, siempre están, si veis, siempre están las tres mismas razones liderando, ¿no? Porque es muy cómodo, es muy flexible, porque la escucho como y donde quiero. Porque me permite realizar otras actividades mientras escucho audio digital, que eso es muy importante, siempre los oyentes de audio digital nos lo han declarado así, y porque me ofrece gran variedad de contenidos. Esas son las tres razones principales por las que se escucha el audio digital. Luego tenéis el resto, que veis aquí, también tenéis los porcentajes, pero en principio son las tres claras de todos los años, ¿no? Y
Una de las cosas que sí que nos declaran también en el estudio es esa fidelidad, ¿no? O el engagement que tiene el audio digital. ¿Qué haces cuando te gusta una emisora en este caso? Bueno, pues fijaros, el 73% lo escucha con mucha frecuencia, muy frecuentemente, a diario, ¿no? El 46% lo escucha independientemente si es web, app o en diferido, porque le gusta ese contenido en sí, y luego un 20,6% se hace seguidor en redes sociales del contenido, de la emisora o de lo que suele escuchar, ¿vale? Por tanto, hay mucho engagement en los oyentes digitales, ¿no? Son fieles al contenido que les gusta. Y aquí era lo que os comentaba, ¿no? Las diferencias de género de todo lo que veníamos viendo. Hay algunas diferencias, en otras cosas hay menos, ¿no? Pero en esto sí. Por ejemplo, formatos. Bueno, pues las mujeres consumimos menos variedad de formatos, pero los que consumimos los consumimos más intensivamente, ¿no? Destacamos sobre los hombres en música a la carta, con ese 11 puntos porcentuales de diferencia, y en audiolibros. Y los hombres escuchan más tipología de formatos, escuchan más podcasts, agregadores, contenido de asistente de voz, y tienen más fidelización a las emisoras en directo y en diferido. De la parte de contenido, pues las mujeres, bueno, tenemos menor diversidad de contenido. Los hombres son mucho más activos en humor, empresa, tecnología, noticias y sobre todo en deporte. En deporte sí que hay una diferencia clara de 32 puntos porcentuales con respecto a las mujeres. Sin embargo, nosotras destacamos en cultura y en bienestar y salud, con esos 15 puntos porcentuales de diferencia. Esto aquí no quiero decir nada, ¿eh? Nosotras en cultura, en bienestar y salud y los hombres en deportes. Es lo que dice el estudio. A nivel de dispositivos, no, las mujeres no somos heavy users de ninguno en particular, tenemos menor variedad de intensidad que los hombres, sin embargo los hombres destacan más en PC, con esa 15 puntos porcentuales con diferencia de las mujeres. Y a nivel momentos de escucha, bueno, pues tampoco concentramos en ninguno. Tenemos preferencias por el audiolibros en la franja nocturna, como veíamos, y por el contenido de asistente por la noche y por la mañana con esos 10 puntos porcentuales, ¿vale? Y los hombres se reparten más el consumo a lo largo de todo el día, aunque prefieren los audiolibros por la mañana-tarde y la radio en directo por la noche y en diferido por la tarde. ¿Vale? Y le paso a Rosario, a mi compañera Rosario, el testigo. Rosario, adelante. Para hablar un poco pues, de esas tendencias que decía Belén, que efectivamente son temas que venimos trabajando desde hace muchos años, pero sí que vemos que están muy en boca de todo y también muy pendientes de los profesionales. Con lo cual vamos a entrar en este primer módulo de asistentes de voz y luego vamos a ir viendo la parte de la disponibilidad a pagar, ¿no? Por resumir lo que vamos a ver a continuación, deciros que estos asistentes de voz veíamos que están siendo utilizados por el 44% de los oyentes, están creciendo a un ritmo bastante considerable de 4 puntos porcentuales respecto al 2020. Esto puede ser también un poco consecuencia de la pandemia y del tiempo adicional que estamos pasando en casa, ¿no? El estudio del 2020 fue justo en el inicio de la pandemia, cuando todavía no sabíamos lo que estaba por venir, y parece que sí que ha tenido un bastante impacto en este formato o en esta forma de relacionarnos con el audio. El uso del asistente de voz es muy intensivo, 6 de cada 10 usuarios lo están utilizando de forma habitual varias veces al día, ni siquiera de forma diaria, sino con una intensidad mucho más alta. Los dispositivos más alineados con el asistente de voz es el smartphone, que tradicionalmente o inicialmente fue uno de los impulsores del audio, y los altavoces inteligentes. No podemos decir mucho más que, bueno, que más de la mitad de los usuarios están utilizando Alexa cuando usan el asistente de voz, con lo cual decimos que tiene un privilegio y un reinado bastante fuerte sobre el resto de competidores. Un poco alineado con lo que son los gustos y esos hábitos de consumo, adelantaros también que la música y toda la parte de noticias e información son también actividades y contenidos que se están escuchando y que se están realizando a través de estos dispositivos. Lo vamos a ver un poco más desgranado con los datos, viendo pues eso, ese 43% frente al 56% de aquellos que no utilizan asistentes de voz.
Alexa, un 58% de usuarios lo están utilizando, seguido de Google Assistant, que bueno, también tiene una alta penetración, con un 45%, pero ha decrecido levemente respecto al año anterior. Siri también ha tenido avance, pero ya vemos un nivel bastante inferior, como también para Cortana, Bixby, Aura o Sherpa. Algo muy importante es que la penetración del asistente de voz es muy alta dentro de la franja de edad de jóvenes, porque todavía están categorizados como jóvenes, los de 25 a 34 años, ¿vale? Y los que menos uso están haciendo serían los mayores de 55 años, pero que no es irrelevante la penetración que se consigue, que es de un 33%, ¿vale? Para ser un target también un poco menos afín a las tecnologías, estamos viendo que esas barreras se están eliminando. En cuanto a esos dispositivos que se están utilizando y las aplicaciones de voz que se están utilizando, como veíamos, el smartphone está siendo utilizado por el 76% de los usuarios que utilizan aplicaciones de voz. Algo en lo que ya vamos de forma muy específica preguntando al usuario de asistentes de voz y que nos está dando también un poco esa flexibilidad de los usuarios, ¿no? Con una gran también disponibilidad y uso de distintos dispositivos. Veis que el smartphone es el más utilizado, 62%, 58% altavoces inteligentes, pero hay otros dispositivos como la televisión conectada, la tablet, que están también rondando ese 25% de usuarios. Deciros que esto es algo que vamos a seguir dándole continuidad en el estudio, pero porque el recorrido que tiene es muy alto hasta tal punto que vemos que entre los más jóvenes, entre los de 16 a 24 años, el uso de asistentes de voz en el smartphone llega ya al 86%, ¿vale? Con lo cual, bueno, creemos que el recorrido que va a tener también por esa mayor penetración entre los jóvenes va a seguir siendo muy, muy alto. ¿Belén? Fenomenal. Además de ver esa alta penetración, lo que tenemos muy claro es que a pesar de ser algo relativamente joven, tan solo el 20-21% hace más de 2 años que está utilizando el asistente de voz. Es decir, que en los últimos 2 años es cuando se ha consolidado esta tendencia, que está siendo muy fuerte y que además aquellos usuarios que hacen uso de ello se sienten muy implicados, ¿no? Y tan implicados como que el 61% lo utiliza varias veces al día. Al menos una vez al día el 11%. Y ya, bueno, pues estamos diciendo que solo el 7% de los usuarios lo realizaría de forma espontánea. Es decir, aquel que utiliza el asistente de voz, al final lo convierte en un hábito y en un día a día para su consumo de audio. Las actividades, como adelantábamos, muy alineadas con todo lo que es la escucha de audio, con todo lo que son esas preferencias de audio. Hay un bloque que destaca por ser realizado o ser un uso que realizan más del 50% de los usuarios de asistente de voz. Lo más recurrente es la escucha de música, la búsqueda de información, y aparece también esa tercera utilidad que encontramos, que es consultar el tiempo. Luego hay un bloque también muy cercano a ese 50%, que bueno, pues lo hemos utilizado como despertador, como alarma, como un temporizador, y muy importante también la escucha de radio que hacemos a través del asistente. En torno a ese tercio de los usuarios está los que buscan una localización, los que lo utilizan para realizar llamadas o para controlar otros dispositivos, que al final es lo que estamos encontrando, esa interconexión de todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance.
Las temáticas, música, siendo ya muy concreto, música y noticia, obviamente, y luego encontramos un bloque con mucha heterogeneidad y mucha diversidad entre los contenidos que se consumen, ¿no? Y por destacar algunos, los de cocina, humor, relajación, deporte, bienestar y salud, que como hemos visto ha sido una categoría que también en este último año de pandemia se ha impulsado mucho dentro de los contenidos y de los temas que nos gusta también estar informados, y el tema de cultura. Bueno, en general, gran diversidad y mucha polivalencia de este formato. Las ventajas que hemos encontrado y por las que hemos interiorizado los asistentes en nuestra vida, pues básicamente es la comodidad, la rapidez que nos da. Encontramos, bueno, pues ese lado de practicidad, de facilidad también, bueno, pues nos lo han puesto, nos lo habéis puesto a los profesionales también muy fácil para consumir. En desventaja, la verdad que no hay grandes inconvenientes a su uso, pero bueno, puesto, digamos, a criticar, ¿no? Pues oye, simplemente esa parte del entendimiento, de que algunas búsquedas sean erróneas, pero bueno, algunos aspectos que nos interesaban mucho era, bueno, pues si al final con esa interrelación tan cercana que tenemos y en la que aportamos tanta información sobre nosotros mismos, había problemas se veía problemas en cuanto a seguridad, privacidad y demás, y bueno, es un tema importante y que tendremos que ir siguiendo, pero que veis que está un poco alejado, sería el 27% quienes opinan que puede haber cierta falta, ¿no?, de intimidad, pero que está muy alejado de otros aspectos que se pretenderían o que les gustaría mejorar, como es el entendimiento. A partir de aquí, como hemos visto, hay diferencia entre hombres y mujeres también. Hay un mayor consumo y una mayor disposición entre mujeres, 6 puntos porcentuales respecto a los hombres. Y bueno, hay ese menor consumo entre hombres, un 40% utilizan el asistente de voz frente a esa media poblacional que veíamos del 43%. Y en cuanto a contenido, pues también encontramos algunas diferencias. Y van también un poco de la mano pues eso, de nuestros gustos y de nuestros hobbies y las diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿no? También aquí las mujeres utilizan menos dispositivos para el uso de asistentes de voz, y la tablet tiene un papel más predominante entre las mujeres que entre los hombres, y el uso para la compra de productos. También destacan las mujeres frente a los hombres, que demuestran un interés mayoritario por contenidos relacionados con tecnología, con empresas y con deporte también en este otro formato de escucha para ello. El 59% también lo utilizan para consultar el tiempo, destacando por encima de las mujeres, y en esa escucha de radio, de contenidos de radio en el asistente. En cuanto a los dispositivos, pues también encontramos menor variedad entre las mujeres frente a los hombres, que utilizan más dispositivos para los asistentes de voz. En la frecuencia, bueno, pues el hombre es el que lo ha interiorizado más, el que lo utiliza por encima, con una frecuencia y una usabilidad por encima de las mujeres. Pasamos un poco a ese otro apartado que vamos siguiendo año a año para ver si el pago por suscripción sigue teniendo recorrido o ha alcanzado techo. Y vemos que este año también ha crecido respecto al año pasado. Un 29% de los usuarios están pagando por los contenidos de audio digital. Spotify también es un poco el que destaca como líder, ¿no?, de este tipo de contenido bajo suscripción, y le sigue Amazon Music, aunque la diferencia vamos a ver que es sustancial. Bueno, la oportunidad que nosotros transmitimos a la industria es que, oye, hay una parte importante
aunque este año, y que consideramos que también un poco debido a todo el tema de pandemia y de la incertidumbre económica que tenemos, hay una predisposición entre aquellos que no están pagando por audio online, por una suscripción, hay una oportunidad de ir a captar a aquellos que no están suscritos ahora, pero que sí tendrían un interés, aunque ese interés ha bajado respecto al 2020, ¿vale? Pensamos un poco que es por esa incertidumbre económica, ¿no? Bueno, 2 de cada 3 usuarios, una proporción bastante importante, se suscribirían para evitar tener publicidad dentro de los contenidos que están escuchando. Y un factor muy, muy importante es la personalización de los contenidos que puedan encontrar bajo esa suscripción. Las mujeres tienen bastante más predisposición que los hombres a contratar un servicio premium y bueno, pues el 56% lo haría por el contenido que encuentran también de forma offline y bueno, tienen un especial interés por esas primicias musicales, por ese contenido audiovisual, la parte de los servicios de suscripción, ¿vale? Ese 29% de los que están pagando actualmente por un servicio premium, principalmente están pagando por servicios de Spotify, un 62%, y como decíamos, a distancia, por Amazon Music, un 24%. Entre aquellos que no están pagando, un 26% nos declaran este año que sí, que estarían dispuestos a pagar por ello, ¿no? Los jóvenes, y por eso también vemos aquí un recorrido en toda esta parte, los jóvenes estarían más dispuestos, muestran una mayor predisposición a ese pago por suscripción. Si continuamos, Belén. A ver, ¿por qué pagarían por un servicio de suscripción de audio online? ¿Vale? Sobre todo para ver dónde tenemos las posibilidades o dónde tenéis las posibilidades de crecimiento para esos servicios premium, ¿no? Entonces, el 68% declara que a cambio de no tener interrupciones publicitarias sería la principal palanca para incrementar los suscriptores y que los contenidos que se sirvan sean muy afines y muy personalizados a lo que nos gusta, ¿vale? Continuamos. Precisamente también porque vemos esos conceptos de publicidad y porque tenemos que trabajar por el medio y con esa asociación a la publicidad, queremos saber también qué piensan los usuarios, cómo asumen que en audio digital pues haya una presencia publicitaria y cuáles son sus opiniones, ¿no? Algo muy importante es que es un medio que genera notoriedad, que genera impacto y que casi el 80%, un 76,5%, declara que recuerda escuchar publicidad mientras está consumiendo contenidos de audio digital. Con lo cual, bueno, pues tenemos un canal para generar recuerdo y las marcas tienen un canal para generar ese branding y notoriedad bastante, bastante alto. Y es algo que pensábamos que era, bueno, pues un poco más afín a los más mayores y tal, y no, nos ha sorprendido que no, que el recuerdo incluso es mayor entre los jóvenes, entre los menores de 24 años, el 84% nos dicen haber escuchado publicidad. ¿Qué tipología de publicidad, no? Oye, pues hay sectores, y aquí sí que vemos algunos cambios también provocados por esta pandemia, como son las categorías de turismo, transporte y deportes, que también ha habido muchas menos competiciones y demás, que se han visto en retroceso respecto al año pasado. Pero, bueno, pues categorías como los servicios financieros, seguros, automoción, han sido sectores que han encontrado un gran impacto en recuerdo y en notoriedad dentro del audio digital. Sí que vemos diferencia entre hombre y mujer y entre los más jóvenes y los más mayores, y es que los hombres tienen una mayor asociación con esa
publicidad de sectores como automoción, servicios financieros, la tecnología o incluso los viajes, mientras que las mujeres tienen un mayor impacto y una mayor retención del recuerdo de productos de belleza e higiene. Y la diferencia entre jóvenes y mayores, bueno, pues los jóvenes tienen un mayor recuerdo en categorías de entretenimiento y los mayores pues más asociados también a automoción y a este tipo de conceptos. ¿Qué podemos decir en cuanto a la percepción o cómo podemos resumirlo, qué podemos trasladarlo a vosotros? Pues que la radio online, tanto en directo como en diferido, son formatos también en los que la publicidad tiene una gran aceptación. En general, lo que hemos visto de percepción de la publicidad se traslada a todos los formatos. Y bueno, pues deciros que estos nuevos formatos que vamos introduciendo, como son los contenidos o los agregadores que tienen una menor penetración, pues están también ganando terreno en ese impacto y en esa notoriedad publicitaria, ¿no? Y que son muy útiles para conocer marcas, para conocer productos, bueno, pues se les ve una gran asociación también. Tenemos que ser cautelosos, ¿no?, con el volumen publicitario que insertamos en el medio para que no llegue a ser algo negativo para los usuarios, ¿vale? Porque ese concepto de que no nos interrumpa el contenido es algo que está muy en la mente de los usuarios de audio digital y de todos los formatos, pero especialmente de la música a la carta, de la radio o de los audiolibros. Con lo cual, bueno, volvemos a reincidir en este foro en que hay que ser muy cuidadosos con cómo utilizamos la cantidad de publicidad que volcamos en el medio. En cuanto a los asistentes de voz, deciros también que ha sido un nicho y que tenemos muchas oportunidades ahí. ¿Por qué decimos todo eso? Oye, porque hay una parte muy importante, un 71% se muestran de acuerdo o muy de acuerdo en que la publicidad nos puede interrumpir y eso no es algo que se desee, pero en el lado, digamos, positivo de la publicidad, porque esto es algo que ya es conocido, tenemos en torno a cifras del 60% que los usuarios se muestran muy de acuerdo en que la cantidad que hay hasta ahora es razonable y que además tiene una gran utilidad para las marcas, ¿vale? Porque se muestran bastante de acuerdo en que nos sirve, la publicidad que encuentran les está sirviendo para conocer marcas y servicios nuevos o para obtener información de una marca o servicio también que ya conocían y tener información adicional. ¿Qué podemos decir? Oye, pues la publicidad creemos que es muy útil, un 43% piensan que les ayuda a tomar decisiones de compra, 6 de cada 10 oyentes creen que la publicidad les ayuda a obtener información de una marca, de marcas nuevas para ser conocidas o de marcas que ya conocen para ampliar información. Y en ese lado, digamos, más negativo que positivo, oye, pues tener en cuenta que bueno, pues un 70% considera que no logra captar la atención, pero tiene un buen impacto, que 2 de cada 3 usuarios cree que puede interrumpir el contenido y eso es algo que no nos gusta, pero bueno, tenemos esa dualidad de opiniones con, oye, sabemos que está ahí la publicidad, quiero que no me interrumpa, pero, oye, creo que es razonable la frecuencia de aparición y la saturación del medio. Y eso es algo que a pesar de su desarrollo en los últimos años se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Oye, parece que la saturación es razonable. Continuamos con toda la parte de profesionales. ¿Vale? Deciros que en cuanto a los profesionales, os hemos preguntado, hemos obtenido un volumen de respuesta muy aceptable y que hemos tenido también unos perfiles muy diversos en cuanto a la categoría profesional, en cuanto a la profesión de los usuarios,
¿Podemos avanzar, por favor, Belén? ¿Vale? Y bueno, pues en torno a ese 30% directores, 40% managers, 30% puestos técnicos, una gran diversidad de profesionales, que lo que nos habéis venido a decir es que el uso que se está haciendo por parte de la industria del audio digital es muy alto. El mayor crecimiento que hemos tenido se ha producido en este año, en 2020-2021, llegando al, Belén, si lo mostramos, llegando al 84% de los profesionales que nos dicen que están utilizando este medio para llegar a los consumidores, para distribuir contenidos, publicidad, con lo cual son una cifra muy buena, solo que no nos permiten alcanzar uno de los objetivos que nos habíamos fijado hace años, que era como, oye, queremos saber y conocer a aquellos que utilizan el audio online, pero oye, ¿qué pasa entre los que no lo utilizan? ¿Por qué no lo utilizan? Bueno, pues lo bueno es que nos hemos quedado con una base muy bajita porque año a año hemos visto que más profesionales y que se está extendiendo el uso de audio digital. ¿Cómo se está realizando ese uso? Bueno, pues casi el 60% lo está gestionando, es un presupuesto que gestiona desde el departamento digital. En otros casos, mayoritarios también, en un 30%, pues depende un poco de lo que considere el equipo que está gestionando la campaña o el anunciante. Y bueno, pues está siendo muy importante también, o se considera bastante habitual, que se haga de forma independiente a la radio tradicional, la radio convencional, ¿vale? Aunque en muchos casos una planificación conjunta también les está reportando muy buenos resultados, con lo cual se sigue utilizando esa planificación conjunta, ¿vale? Y la otra batalla, ¿no?, que tenemos en publicidad es todo el avance que ha tenido programática y que también se ha visto reflejado dentro de los profesionales, y que 8 de cada 10 nos manifiestan que sí desean incluir este formato dentro de todo lo que es la estrategia de programática que están liderando desde sus organizaciones. ¿Por qué lo utilizan, no? Os decía al principio, oye, siempre hemos querido ver, oye, cuáles son las ventajas que perciben los profesionales y también aquellos frenos que encuentran, ¿no? Pues deciros que en cuanto a esos drivers y para el uso del audio digital, fundamentalmente hay 3 bloques por los que el 50% de los profesionales lo utilizan. Y es que, oye, encuentran una acoplación, una integración perfecta entre el momento de escucha real del consumidor y el momento de escucha de la publicidad y del contenido que están poniendo, ¿vale? Es muy importante para ellos, para conseguir llegar a los targets que están planificando. Y bueno, es un medio que se ha convertido en un más para dentro de su mix de medios de planificación en la empresa. Con lo cual, bueno, hay una percepción muy buena de ello. El 87%, o sea, estamos hablando de cifras muy, muy importantes, la mayoría de los profesionales cree que lo van a seguir utilizando durante este año 2021, con lo cual vamos a seguir viendo avances dentro de la industria y el uso de este medio. Los formatos en los que hay un gran interés es en el podcast, la música a la carta, la radio en directo o streaming, que veíamos que ya eran formatos muy importantes. Bueno, pues el podcast es algo que tenemos en nuestra mente, que lo tenemos en nuestras planificaciones, que creemos que vamos a estar utilizando de una forma intensiva durante este 2021, con lo cual, bueno, pues algo a tener en cuenta también en nuestra estrategia de marca, ¿no? Hay una interrelación muy fuerte entre que conozca los formatos de audio y en que luego muestre esa disposición a utilizarlos dentro de tu mix de medios, dentro de tu estrategia de comunicación que ofreces a las marcas.
¿Y por qué decimos esto? Porque esto es algo que nos ponemos también nosotros desde la comisión y desde la industria, cada año nos lo fijamos como una meta en la que trabajar, y es en dar esa información, en ser muy didácticos también con todo lo que transmitimos y con todas las acciones que desde asociaciones como IAB se impulsan, ¿no? Porque cuanto más se conoce un formato, más se utiliza, cuanto más se dé a conocer el audio digital, más se utilizará también por parte de las marcas. Con lo cual, bueno, pues es nuestro reto también, ¿no? Las ventajas, esos beneficios que se ve también de cara a la publicidad, ¿no? Y a las campañas que se están planificando, impactar a target jóvenes, innovadores, nos ayuda a incrementar la cobertura de la campaña, bueno, pues llegar a ese público, ¿no? Que a veces es también un poquito más complicado. Y luego, bueno, pues hay temas muy importantes como esa interrelación de la publicidad con el contenido, que te hace un poco cerrar el círculo de comunicación de las marcas, conseguir aumentar la frecuencia, la notoriedad de la marca, el branding. Bueno, es un buen aliado para nuestras campañas, ¿no? Decir que, oye, el 48%, una cifra bastante cercana a la mitad de los que hemos entrevistado, nos están diciendo que, aunque para ellos ahora mismo todavía no tenga mucha relevancia, creen que va a ser determinante en el sector, y por eso decimos que sigue teniendo recorrido. Esa apuesta por los podcasts como vehículos excepcionales para insertar publicidad y comunicar sobre nuestros productos y servicios. Y bueno, pues que es un medio que nos permite también tener una medición rápida, fácil y bastante cercana de lo que es el ROI de la publicidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que es algo que está ahí, que tiene todavía mucho potencial y que los profesionales lo veis muy importante, hasta el punto de que se cree y se opina que la inversión en publicidad en audio digital va a seguir creciendo. Y de forma muy contundente es algo que nos transmiten todos los profesionales. Oye, lo están utilizando, lo van a seguir utilizando y van a seguir aumentando los presupuestos que se destinan a este canal, ¿no? A pesar de ser un momento muy, muy difícil también a nivel económico y demás, bueno, pues casi la mitad creen que el crecimiento estará en dos cifras, ¿no? Entre el 10 y el 30% estaría el crecimiento en 2021 de la inversión de este medio. Con lo cual, cifras muy alentadoras, ¿no? Los retos que tenemos como industria, ¿vale? Porque, bueno, pues son también barreras un poco a la entrada a este medio, ¿no? Es, bueno, pues tener presupuestos con los que aquellos que no han probado todavía el medio, las marcas que no han tenido presencia, bueno, pues que destinen un presupuesto adicional sin tener que contar con reducir de otro lado para dedicar a audio online. Pero bueno, son presupuestos que estamos viendo que tampoco se ven como un gran freno, como grandes presupuestos, grandes inversiones que se tengan que hacer. Y todo el tema que también como industria necesitamos impulsar, que es la de tener una medición objetiva, la de dar a conocer, como hemos dicho antes, todas las posibilidades que ofrece el audio online, y un poco también el tema de analítica para medir el ROI y el rendimiento de las campañas. Bueno, pues son cosas que siguen estando en la mente de los profesionales, que siguen preocupando y que seguiremos trabajando mano a mano con la industria, ¿no? Y un poco esos son los diferentes retos y bueno, pues todo el impulso que creemos y que los profesionales nos transmitís que va a seguir teniendo el audio online. Paso a María Castellanos la palabra para que ella nos comente, pues nos haga un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, pues muy rápido también para cumplir el horario, ¿con qué ideas nos quedamos? Yo creo que de lo más relevante que vemos hoy es que el audio online tiene ya una penetración que alcanza cifras muy relevantes. Aproximadamente un 60% de los internautas son usuarios de audio online.
aunque continúa siendo un perfil de usuario muy heavy user de Internet, cada vez el perfil se corresponde con un usuario mucho más amplio, mucho más representativo de la población en general. En cuanto a qué nos aporta, bueno, pues nos está aportando flexibilidad, practicidad y variedad de contenidos de una forma mucho más amplia de lo que nos aportaba el audio tradicional. Y aunque la música sigue siendo el principal contenido, destaca muchísimo el crecimiento que están teniendo cosas como puede ser la radio en directo, que probablemente haya sido el gran formato que se ha consolidado en este último año. En cuanto a cómo trabaja en el lado publicitario, pues lo que vemos es que muestra resultados de recuerdo muy, muy altos. Aproximadamente un 77% de los oyentes de audio digital recuerdan haber escuchado publicidad en el medio. ¿Pasamos? En cuanto, bueno, ¿qué está pasando con los asistentes de voz? 2020 ha supuesto el despegue definitivo de estos dispositivos. Las navidades de 2020 han supuesto un incremento enorme de la penetración de los asistentes de voz, sobre todo debido a la venta que se ha producido de altavoces inteligentes. ¿Para qué se están utilizando? Pues fundamentalmente para lo mismo que se utilizan en la mayoría de ocasiones. Música, búsqueda de información y noticias. Nada nuevo en cuanto a cuáles son los que dominan el mercado. Alexa sigue siendo el gran dominador, aunque Google ha pegado un acelerón en este último año. En cuanto a los servicios de suscripción, destacar que un 29% de los usuarios de audio online tienen servicios de suscripción, un incremento de 3 puntos respecto al año anterior. Aquí sigue liderando claramente Spotify, pero empiezan a aparecer otras plataformas donde también estos servicios de pago empiezan a ser bastante importantes. En cuanto a la industria del audio digital, pues todo apunta a muy buenas perspectivas. Casi el 85% de los profesionales declaran que ya están utilizando el audio online en sus planificaciones y todo apunta a que seguirá creciendo. ¿Por qué se está incluyendo el audio online en las planificaciones? Pues lo más relevante sigue siendo la capacidad de segmentación que nos aporta. Nos aporta muchísima capacidad de segmentación en la compra programática por temáticas, intereses, todo tipo, la gran variedad de contenidos hace que esa capacidad de segmentación sea muy rica y sea una de las cosas que más se valora tanto por los profesionales como por los anunciantes. Sin embargo, bueno, pues sí que queda todavía recorrido, queda crecimiento en el medio y todo apunta a que seguirá produciéndose en este año. ¿Qué es lo que haría mejorar la capacidad publicitaria del audio online? Bueno, pues por supuesto un incremento en los presupuestos. 2020 no ha sido un buen año en ese sentido, con lo cual creemos que a poco que las perspectivas económicas también mejoren, será un medio que se verá muy beneficiado. De hecho, ya hemos visto incrementos muy importantes en la inversión del medio en este último año. ¿Pasa? Y bueno, pues con esto creemos que son las principales ideas que podemos destacar. Nos quedamos con que el medio goza de una salud estupenda, que sigue creciendo, que es un crecimiento sostenido y consolidado en el tiempo y que como medio publicitario, bueno, pues tiene también un gran potencial que seguirá afianzándose, esperamos, en los próximos años. Muchísimas gracias a todas. Vamos a abrir, estamos en tiempo, vamos a detener unos 10 minutos como mucho, intentamos no pasar más de las 11:15 de preguntas. Hay alguna ya, pero vamos a irlas contestando, si os parece.
Perdonad porque como antes estaba proyectando yo Estudio Obras y me han quitado la luz, pues se me han ido las preguntas, pero me las han pasado por aquí, así que voy a lanzarlas. A ver, América Vallejo nos dice, me ha llamado la atención la irrupción de contenido self-care, bienestar y salud. ¿De qué contenido estamos hablando? ¿A qué hace referencia ese dato? Si nos podéis dar algo de luz. Rosy, no sé si quieres comentar tú. Sí, nada, esta parte es como muy genérica porque sí que hemos intentado cada año ir ampliando las temáticas un poco también en función de la tipología de contenido y de oferta que tienen los distintos players del sector de audio digital. Hay players que específicamente tienen categoría denominadas bienestar y salud, son muchos temas. En este año, lo que hemos ido viendo, ¿no?, por los contenidos que se ofrecen, son muchos contenidos también ligados a lo que es sanidad, a lo que ha sido el COVID y todo eso, pero vamos, ya os lo digo que eso no ha sido algo que específicamente hayamos preguntado, sino que han sido los contenidos que hemos ido viendo a lo largo del año que las plataformas han ido ofreciendo, ¿vale? Bajo esa categorización de bienestar y salud. De forma espontánea es algo que también nos ha ido saliendo y ha ido saliendo en alguna de las preguntas, bueno, pues contenidos relacionados con salud. Y como os digo, yo creo que, bueno, pues esa irrupción, de hecho lo planteábamos para que incluso la pregunta en la que se sugieren las categorías lo contempláramos como un adicional, porque sabíamos que era algo en lo que las plataformas habían también puesto foco y en lo que, bueno, estamos viendo que los contenidos en general digitales que se están consumiendo en este último año está teniendo mucho impacto todo el tema de COVID, de temas de bienestar relacionados también con hábitos saludables. Bueno, ha sido un poco esa tendencia, ¿no?, que al estar también en casa todo el mundo nos hemos preocupado un poquito más de nuestra salud, de comidas sanas, de ejercicio. Ha sido el año de la salud este año. Sí. Ahora que estamos aquí, 4 mujeres, Laura Briones le pregunta, ¿creen que si las mujeres no apuestan por la diversidad de contenido es porque los contenidos, en su mayoría, tienen un target destinado hacia los hombres? Bueno, yo no sería tan contundente, pero lo que sí es cierto que se ve una predisposición al consumo de aquello que va muy ligado a ti, a tus gustos, a tus aficiones, a tus hobbies. Lo vemos, los jóvenes, mucho entretenimiento, mucho ocio, ¿vale? Entonces, audio digital va muy ligado a tu gusto, a tu hobby, a lo que haces en tu tiempo de ocio y demás. Entonces, si queremos acercarnos a mujeres o a hombres o a jóvenes o a adultos, ir siempre también ofreciendo esa tipología de contenido que va muy ligada a ello. ¿Cómo lo veis vosotras? El tema de los contenidos. Un poco lo que dice Rosario, ¿no? Y también un poco cómo nos comportamos, ¿no?, como personas. O sea, al final, un diario deportivo también es leído más por hombres porque al final van más buscando ese contenido, ¿no? Entonces, yo creo que el audio sigue el mismo perfil de cómo somos, ¿no? A nivel de aficiones y gustos. Yo sí que creo que existe mucho contenido en audio para mujeres, o sea, para nada tengo la sensación de que el contenido para hombres sea clarísimamente preponderante. De hecho, cuando te pones a planificar campañas donde el foco está claramente en mujeres, la oferta de contenidos relacionado con lo que pueden ser esos temas más afines a la mujer es cada vez más amplia. Fenomenal. Gracias. Tenemos a Maylis que nos da la enhorabuena. Gracias, Maylis. Ella pregunta, tendría una duda a nivel concepto. En el principio, cuando describimos el consumo de audio digital, ¿por qué consideráis los agregadores, por ejemplo, iVoox, como formato de audio, sabiendo que son plataformas que ofrecen los formatos podcast, radio? O sea, es decir, que agregan, lógicamente, los formatos que hay. Esto es un gran debate en la comisión Maylis, que además te invitamos a participar en cuanto quieras, ¿eh? O sea, que
Córdoba, tú como presidenta, que esto lo has vivido en plenas carnes. Pues sí, pero realmente, o sea, tengo la misma duda. Yo creo que al final también lo vemos un poco desde la perspectiva del sector, ¿no? Que hay una medición diferente o hay una comercialización diferente y entonces a lo mejor por eso lo hemos separado más como sector que como consumidores, ¿no? Que no ven las diferencias. Yo creo la mayor problemática que hemos tenido a la hora de construir el estudio es la diferencia entre el escuchante, el oyente, ¿no? Que no diferencia si es digital o analógico muchas veces, y nosotros como industria de intentar separarlo tanto y ver el valor que aporta, ¿no? O como decíamos desde la comisión, me siento muy orgullosa que ya el 84% de los profesionales integran el audio digital en las estrategias, que esto era la principal labor de la comisión, ¿no? Y de todos los integrantes de la comisión, de llevar al mercado para que no nos quedáramos por detrás de lo que es el consumo. Juanma Parra nos pregunta, lógicamente de su área, ¿no? ¿Cómo ayudaría la programática a impulsar el audio online? Esta es una gran pregunta que además también se trabaja en la comisión, llevamos diciendo tiempo, ¿no? El tema de la programática en audio. Ya es un hecho, ¿no, María? Sí, vamos, yo creo, mi experiencia desde el lado de la agencia es que el grueso del audio online se está comprando a través de programática, al menos en nuestro caso. Y yo creo que de lo que más ayudaría a despegar el audio online es todo lo que se trabaje, por un lado, en capacidad de segmentación a través de la data y por otro, en la medición. Creo que ser capaces de medir siempre ayuda mucho a incrementar la venta y demostrar esos resultados. Totalmente de acuerdo. Además, más que la programática, creo que lo que hace que impulsemos el audio digital somos los propios profesionales llevando un conocimiento a los anunciantes y tratándoles de hacer ver los beneficios, ¿no? No el uso de la programática como teníamos en un inicio, ¿no? Que no era una visión buena hacia los anunciantes porque se utilizó de una manera no muy certera, ¿no? Yo creo que si les enseñamos bien cuáles son los beneficios de la programática a través de toda la data, pues impulsaremos no solo el audio digital, sino todas las áreas digitales de la llave, ¿no? La televisión conectada, por ejemplo. De hecho, un poco ligado a esta respuesta, nos pregunta también Juanma que si esta normalización, o yo lo llamaría estandarización, que nos gusta más en IAB, de formatos y opciones de planificación, ayudaría a incrementar las planificaciones en audio digital, lógicamente. De hecho, es algo que estamos trabajando en la comisión, se está trabajando un libro blanco que ya está a puntito, está casi en el horno, por decirlo de alguna forma, justamente para esto que comentas, Juanma, para hacer esta estandarización, trabajar en allanar un poco el terreno a los anunciantes, que no sea un mundo, una caja negra donde no sepan ni por dónde empezar. Así que creo que estamos completamente de acuerdo en ello. Bueno, Elea de la Fuente nos dice, enhorabuena por el estudio, quería preguntaros por las edades de consumidores de audio digital. Veo muchas diapositivas con gente muy joven, entre 16 y 34. ¿Cuál es el perfil medio de oyente de audio digital? Creo que ya lo hemos visto en el estudio, Lea, así que te invitamos a que, de hecho dice perdonar, se ha llegado tarde, te invitamos a que veas el estudio, pero bueno, básicamente estaba bastante repartido, ¿no? Rosario, no sé si tú tienes así en la cabeza el perfil, por dar una pincelada. Sí, el perfil es bastante homogéneo con lo que es la edad de los internautas, la distribución de los internautas. Y un poco por responder también a la pregunta de todo lo que has visto, de menciones que hemos ido haciendo sobre los jóvenes, es porque sí que hay una diferencia en su comportamiento y en su gusto respecto a los mayores. Y porque además nos da también unos datos muy positivos, ¿no? En cuanto al uso, la percepción de publicidad y demás. Y no debemos perderlo de vista porque son los que vienen detrás, ¿no? Para consumir medios y demás. Entonces, bueno, pues como hay también esa diferenciación entre ese grupo más joven y los más mayores, por eso hemos ido haciendo un poco más de hincapié entre los jóvenes. Pero bueno, el perfil es bastante, alcanzando ya ese 60% de penetración, pues se ha hecho también bastante, un medio bastante extendido entre todos los perfiles de edad. Isia nos pregunta si tenemos datos de tiempo medio. No tenemos datos de tiempo medio, dice, de escucha de cada usuario cada vez que se conecta. Si prefieren píldoras cortas o más largo. Realmente lo que les preguntamos es frecuencia, no tanto el tiempo exacto, porque al fin y al cabo es declarativo, pero sí esa cierta frecuencia que en el fondo nos da ese pulso, ¿no? de lo que estábamos comentando. Si prefieren más
corto, largo o incluso en la franja del día. ¿Queréis añadir alguna cosa? Yo aquí, si me dejáis un poco contar nuestra sensación, es que en general los contenidos tienden a ser, el consumidor consume, valga la redundancia, contenidos más largos, por ejemplo, que en audiovisual. La gente tiende a aguantar más contenidos largos que en el formato audiovisual. Y creo que va muy ligado a que se consumen contenidos que están muy cercanos a aficiones, a temas de mucho interés para el usuario, que los buscan de forma muy proactiva, y eso hace que los tiempos medios sean más largos, de los formatos en general, sean más largos que en el audiovisual. Muchas gracias, María. Pues mira, os lanzo a Córdoba, dime. No, ahí quería decir también un poco que vemos cómo aparecen también redes sociales, no más de voz, porque nos acompañan, podemos hacer otras cosas mientras estamos escuchando o incluso interviniendo, ¿no?, en charlas, ¿no? Entonces creo que la voz es el futuro porque nos permite una inmediatez y compartirlo, combinarlo con otras acciones que hacen que consumamos mucho más. Pues os paso pregunta también a Córdoba y a María, de Eduardo Calvo. Dice, ¿tenéis información de cuáles son los formatos dentro del audio online que están utilizando las marcas? Más allá de los que hablamos, hemos preguntado al usuario, pero las marcas realmente están en podcast, radio en directo, ¿cuál es el que suelen pedir más las marcas? Si tenéis algo en concreto. Sí, María, si quieres empieza tú y termino yo. Vale. Bueno, yo creo que las marcas, depende un poco la tipología de la marca, pero están en todo, desde el formato más tipo cuña, lo más parecido a lo que puede ser la radio tradicional y convencional, a, por supuesto, podcast. En mi caso, creo que el desarrollo de los podcasts ha sido enorme en este último año. Muchas marcas han apostado por desarrollar contenidos en este formato, y como decía Córdoba, ya no solamente el formato podcast. Creo que en los últimos meses hemos visto cómo despegaba un tema como Clubhouse, donde también muchas marcas están comenzando a entrar, Twitter Spaces. Creo que hay una serie de nuevos formatos donde las marcas tienen mucho potencial para desarrollar sus contenidos, para estar cerca de sus usuarios, de sus consumidores, más desde el lado del contenido que desde el puro formato publicitario. Sí, y además aquí creo que la ventaja que tenemos, ¿no?, que se ha invertido menos de lo que la capacidad que tiene el medio, el canal, y podemos adaptar muy bien el contenido al formato, ¿no? No caigamos en el traernos la cuña de radio para meterlo dentro de un podcast, que bueno, que sí puede tener su efectividad, pero el podcast te da otros valores y acercar más el valor de la marca al contenido, ¿no? Entonces sí que intentar pues desarrollar un formato específico para cada uno de los formatos que tenemos. Uh-huh. Bueno, ahora un poco la pregunta del millón, ¿no?, que hace Pablo Garrido. No sé si sabremos contestarla porque no creo que nadie sabe, ¿no? Nos da la enhorabuena también, gracias Pablo. Lanza una pregunta muy recurrente, dice, ¿cómo puede afectar la nueva política de cookies de Google al audio? Bueno, ¿cómo afecta al resto de industria? Entiendo. Exactamente. Yo creo que si alguien tiene la respuesta y sabe cómo vamos a estar de aquí a un año, que por favor nos lo diga, invitamos a cualquiera que nos conteste, ¿no? Nos encantaría poder contestar. Estamos en ello como IAB, no solo con la comisión de audio, en general como IAB estamos trabajando en soluciones y en iniciativas. Si alguien quiere que le comentemos algo más, hemos hecho incluso webinars sobre este tema, que nos escriba a marketing@iabspain.es y le daremos información. Así que me temo, Pablo, que no tenemos la respuesta mágica, ¿no?, para esta pregunta. Y bueno, la última pregunta, que ya estamos ahí en límite. ¿Se está valorando que la interactuación con la publicidad en audio sea también a través del audio? Vale, yo creo que no es que se esté valorando, es que ya se están haciendo pruebas y lo estamos viendo. Se está haciendo publicidad en la que, sobre todo en los altavoces inteligentes o en los móviles, se permite interactuar con estos formatos. Hay asistentes de voz o asistentes conversacionales que están permitiendo y que están ayudando a llevar a ese usuario dentro del Path to Conversion y a tener conversaciones con esos formatos. Eso creo que es ya una realidad. Evidentemente no es algo que esté
muy extendido, pero ya hay ejemplos de interactuación con los formatos. Fenomenal, pues nada, ya ni más preguntas, me queda agradeceros, ahora le paso a Córdoba y agradeceros a los dos patrocinadores, a TV Soya y Wikimedia y también a GFK por la elaboración del estudio. Y Córdoba, como presidenta de la comisión, te doy paso. Dale, yo nada, daros muchas gracias a todos, animaros a formar parte de la comisión o hacernos llegar todas las preguntas que tengáis y cómo queréis que evolucionemos este estudio que está vivo. Y tenemos dos grandes hitos este año, ¿no? Uno es el libro blanco del audio digital, que lanzaremos en breve, que no ha sido fácil, pero creo que tenemos un contenido muy interesante y espero que os guste. Y luego, pues, la nueva medición, ¿no? Que es ese reto que llevamos teniendo desde que comenzamos con la comisión y iremos evolucionando en este año y el año que viene. Así que muchas gracias. Y nos vemos el año que viene. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.